a todos los que está presente, a todos los que están presentes. Un momentito que me está fastidiando acá. El aviso de grabación. Sí. El arquitecto Julio Martínez, que me va a acompañar hoy día a pasar unas vistas. El arquitecto Julio Martínez fue mi alumno en la Facultad de Arquitectura. Como todos saben ustedes, yo sigo trabajando en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Federico Villarreal, ya que tengo solamente 42 años enseñando ahí. Y Julio fue un alumno de la facultad que tuve el honor de enseñarle. Y cuando conversábamos ya en la parte de taller y de diseño, que se conversa mucho, a él siempre le agradó en algunos temas especiales, y tal es el caso que su tesis de maestría lo hace referente a sismología, y es por eso es que lo invité en este momento, ¿no? Ahora, al decir arquitecto, de repente ustedes van a decir, sí, pero ¿qué tiene que ver con sismología? Tiene que ver mucho, en realidad mucho. Porque si ponemos el ejemplo de un médico especialista, el médico especialista no podría de ninguna manera, si primero ese enfermo pasa por medicina general. Y así por el estilo, si vemos años atrás, en el tiempo de don Fernando Belaúnde Terry, que en realidad en ese tiempo los planos, un plano de arquitectura lo firmaba de repente un ingeniero sanitario, un ingeniero electricista, una cosa así, ¿no? Y era ilógico que un plano de arquitectura no lo firme un arquitecto, ¿no? Era el colmo que un plano de estructura no lo firme un ingeniero civil, ¿no? Pero se va delimitando poco a poco los campos. Y tal es el caso que hoy día, cuando uno quiere hacer algo de construcción, va a una municipalidad. Y explico esto porque tiene que ver mucho con la parte de sismología. Entonces, uno presenta un proyecto a una municipalidad y están los especialistas de arquitectura, de sanitaria, de eléctrica, de estructuras, para verificar si efectivamente los planos que se ha presentado y se va a construir están ok. Esas personas que revisan eso, cada año les toman examen en sus colegios respectivos. O sea, no son cualquier persona, no son simplemente un arquitecto o un ingeniero. Son personas que han estudiado y siguen estudiando permanentemente. Pero esto es la parte positiva. Entonces, muchas veces, ¿y por qué se cae una casa? Pero es que hay miles de factores. Y esos factores los va a hablar el arquitecto Julio Martínez a través de sus vistas, porque en realidad hay muchas preguntas y consultas que las vamos a resolver, por ejemplo, de por qué se cayó una casa, y por qué se cayó hace poco en Miami todo un edificio, o por qué cosa se caen en un cerro San Cristóbal las casas. Hay miles de preguntas. Y justamente con Guillermo conversaba antes de conversar con usted, que lo principal es la pregunta. Claro, tiene que haber respuesta, pero lo principal es la pregunta. Y para eso estamos, para hacer un conversatorio. No quiero incidir en la parte de cimentaciones, que es la parte más esencial de una estructura, y no solamente de una estructura que sea de concreto armado, sino de cualquier material. Pero es la parte esencial, la cimentación, que se divide en partes cimentaciones superficiales, profundas, Claro, pero acá no estamos para eso. Acá lo que queremos es que se vaya con un concepto de, yo llamo flechas alrededor de la sismología. Por eso es que vamos a empezar nosotros con un video de que ha sido grabado efectivamente en Pisco, un terremoto de grado 7.9 de Richter, y donde la asociación de los que están en Estados Unidos
sabrán que existe una asociación de instituciones peruanas de los Estados Unidos, de Norteamérica y Canadá. Y a mí me llamaron para hacer un colegio en Pisco, justamente por motivo de este terremoto. Pero yo antes, cuando era soltero, no mi hobby, sino mi estudio, era referente a sismología. Y lo digo que tengo el orgullo de haber trabajado con Julio Curoiva. Julio Curoiva es el ingeniero civil, creo yo, que más sabe en toda la historia del Perú y de muchos países del mundo, referente a la parte de sismología, porque él me llamaba por teléfono y decía, te espero en el aeropuerto dentro de 7 horas porque ya ha habido un terremoto en México. Entonces, cuando comenzamos a analizar y decir, ¿y este señor qué sabe de sismología? Entonces yo creo que una persona no puede enseñar a un alumno, un docente no puede enseñar a un alumno lo que dice un libro, no más bien su vivencia. Sino que el problema fue de que iban a ser mi hijo el mayor, y mi señora me dijo, hasta acá, basta, por favor. Ya has tenido bastantes años siguiendo los terremotos y ahora yo quiero vivir tranquilo. Y de ahí ya dejé, porque lo lindo es estudiar el porqué de las cosas. Lo lindo es estudiar el por qué se cae una obra. Claro, ustedes dirán, este señor, ¿por qué dice lo lindo? Claro, pero yo lo estoy hablando en la parte técnica, el por qué se cayó esa edificación. Estudiarlo, verlo, sacar de repente elementos que puedan servir para ya en laboratorio ver el por qué se cayó. Esa es la parte, creo yo, más importante e interesante, porque si me van a decir, ¿y cómo en Japón predicen el sismo que dentro de 3 días? Mentira, pues. Algunas veces les ligará, disculpen que hable así, y otras veces no. Ahora último, los edificios en Lima de más de 20 pisos obligan que en la parte del sótano haya un sistema de sismología. O sea, quiere decir que capta los temblores, es como una grabadora y ahí dice, ayer hubo un temblor de tal grado, a tal hora, tal día y no sé cuánto, y llevan un récord. Quiere decir que si ese récord se va acercando mucho, quiere decir que muy pronto va a haber uno. Y lo hacen con la finalidad de avisar a los residentes de ese edificio. Pero, ¿eso es la solución? No. Para mí, hasta ahora, no hay solución. Claro, podemos hablar que los profesionales ingresen con sus proyectos a todas las viviendas, a todos los centros comerciales y a todos lados para que tenga y haya mayor seguridad. Eso sí se puede hacer. Pero yo predecir y decir que mañana a las 4 de la mañana va a haber un temblor, un terremoto, no se puede. Porque dicen, de acuerdo a lo que decía Julio Curoiva, que los animales son los mejores sintonizadores de los terremotos. Así me decía, arquitecto, usted no puede estudiar solo la parte técnica. Estudie su medio ambiente para que pueda vivir tranquilo. No estudie solamente el sismo. Porque si usted estudia solamente el sismo, quiere decir que simplemente no es un ser humano, es un robot. Yo tengo la suerte de tener apoyo de muchas personas para poder viajar, poder ir a un lugar a otro, pero repito, llegó un momento donde dije, hasta acá, y ya no lo sigo. No se puede, porque la Ciudad de México, las personas que lo conocen, son cimentaciones profundas, pues. Es como si fuese que uno taja un lápiz y la punta la pone para abajo y después es una unión exactamente de lápices, pero en realidad son columnas, ¿no? Y eso igualito es en el Servicio Industrial de la Marina del Callao. Idéntico. Así han hecho eso. O de repente la Escuela Nacional de la Marina Mercante está en la punta, que uno comienza a hacer una señal y sale agua. Entonces hay que hacer encofrados especiales para retener el agua y ese concreto armado que se ha puesto adentro, no fragüe después ni fragüe antes, sino
fraude en términos y condiciones normales, de acuerdo a lo que dice la terminología y de acuerdo a lo que dicen los estudiosos. X días, X horas. Entonces, hay infinidad de cosas, infinidad. Pero acá lo que se quiere es qué. Lo que se quiere es saber y sobre todo, la parte más importante, creo yo, qué sucede después de un evento de estos. Vamos a dar inicio a esta reunión con un video de Pisco, de un evento de 7.9 y en el cual dicho terremoto fue no tan igual como el del 70 de Yungay, porque en realidad lo de Yungay, aparte del terremoto, hubo una caída de la falda del cerro y tampoco. Entonces, ha habido otras flechas que tienen que hacer con el evento. Vientos, tormentas, lluvia, agua, temblores, terremotos, etcétera, etcétera. Son muchos los factores. Entonces, agradecería, por favor, que pasen el video e inmediatamente continúa con esta charla el arquitecto Julio Martínez, que es mi agradecimiento especial para él, después de una barbaridad de videos que nos había enviado con Jorge. Hemos separado en realidad cerca de 8 o 9 videos, no más, para no cansarlos, pero yo creo que la parte importante es cuando terminemos y comiencen las preguntas. Por favor, si pueden pasar el video. Y de material precario, entonces lo que estamos viendo es eso, el sismo se lo llevó todo abajo. Dramático, esta pareja perdió a su hijo de 15 años y difícilmente lo podrán encontrar. Ojalá que en los próximos días los rescatistas puedan encontrar su cuerpo, si es que hubiera desaparecido. Es lamentable cómo en solo 2 minutos la vida de más de 200.000 personas, de más de 200.000 compatriotas peruanos ha cambiado. Lo que se sabe oficialmente son más de 500 muertos. Esta cifra terrorífica seguramente y lamentablemente va a crecer. Los damnificados suman más de 150.000, 160.000 y los heridos otros miles más. Lo que estamos viendo es la realidad, tan cruda, tan evidente y tan aterradora como los minutos que nos tocó temblar ayer junto con el terremoto. Creo que a los limeños nos tocó la mejor parte, digamos, en esto, porque esto es una tragedia. Estos son los cuerpos en la Plaza de Armas, son cadáveres. Belén, tú nos puedes explicar mejor porque has estado ahí. Perdón, Pamela, ¿me puedes repetir, por favor? Estamos viendo las imágenes de los cuerpos de las personas que murieron a causa del sismo, tirados en la Plaza de Armas. Entonces, tú que has estado ahí, ¿nos puedes explicar mejor esta sensación de entrar al infierno de Dante, literalmente? Así es, bueno, esto ha sido lo que más ha llamado la atención de todos los que hemos estado acá. Ver las imágenes tan frías de las personas echadas a lo largo de la Plaza de Armas. Eso ha sido una imagen muy fuerte para todos, sobre todo para las madres que buscaban a sus niños, ¿no? Eso ha sido lo más fuerte porque, como les digo, por los golpes que habían recibido, muchos de ellos no era fácil la identificación de los cuerpos. Además, lo penoso, Belén, en todo esto es que seguramente la gente que acudió a la Plaza de Armas sabiendo que habían cadáveres regados, colocados allí para ser reconocidos, era precisamente el hecho de tener que buscar si es que entre esos cadáveres estaba alguno de sus familiares o personas más cercanas, queridas, amigas, y encontrarlos o no encontrarlos, tener que descubrir cada rostro para ver si corresponde o no a su familiar. Y si alguno de ellos era, pues el shock era terrible. Así es, era terrible la incertidumbre, pero también era terrible la certeza y el hecho de acercarse, ir levantando el cubrecama, la sábana o el plástico que los cubría era realmente terrible. Es lamentable lo que ha pasado. Mi familia juntas porque no podían. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, arquitecto. Buenas noches con todos. Puede proseguir, arquitecto. Buenas noches con todos.
creo que han visto las escenas del último gran terremoto que hemos tenido acá en el Perú, específicamente en el Perú, Pisco, 2007, creo que todo el mundo lo sintió. Los que estuvimos en Lima bailamos, ¿no? Bailó el piso que menos se sintió esa onda. Pisco fue un mar de lágrimas. Y uno de los primeros problemas que ocurrió acá en Pisco fue que la población no sabía dónde dirigirse. Es decir, en el momento que se produjo el sismo, y aparte que fue prolongado, no sabía en dónde colocarse. Y lo primero que eligió la gente, ¿no? Las personas, todo, fue la iglesia de Pisco. Se empezaron, si nosotros somos el Perú es un país devotamente cristiano, es decir, se fue a rezar. Fue lo primero que se cayó. Fue una de las cosas donde más muertos hubo. Y ese es el problema que, bueno, no sé si me están escuchando. Sí, perfecto, está muy bien. Okay. Entonces, quería hacerte tres consultas, no sé cuántas, pero en fin, la primera es no sé. ¿en qué grupo te has inscrito tú el día Ahí está. a Alguien está participar? conversando. Guillermo, Sí, no sé de dónde viene eso. PC01, ¿quién es? En Bosques. Ya. PC01. Entonces, la segunda pregunta ahí es, ¿se había puesto como colíder a mí? Ok. Ya, perfecto. Ok. Bueno, ya. Lo que seguía comentando, es decir, uno de los primeros problemas que tenemos es qué hacer en ese momento, ¿no? Mucha gente pierde la calma, se desespera y corre, ¿no? Y peor si el terremoto se produce de noche, oscuridad total, ¿no? Tenía otros videos especialmente de Cañete, ¿no? Cerro Azul, donde se va la luz y la gente sale corriendo y entre la oscuridad se tropieza, se golpea, se pisa, ¿no? Y ese es uno de los problemas que no sabemos cómo resolver durante eso. Y creo que eso es, como decía, lo escuchaba Jorge, en Chile ya lo sintieron, porque en Chile también ha habido unos sismos terribles. Chile ha sabido levantar. ¿Ok? Entonces ahora sí voy a presentar mi diapositiva. Los riesgos en sismología, ¿no? Ya vimos el video. Y vamos a hablar sobre el marco teórico. Y lo primero que debemos entender qué cosa es un desastre. Es lo que siempre me preguntaron. ¿Qué cosa es un desastre? ¿Qué influye para un desastre? Influye muchas cosas, la vulnerabilidad, peligro, capacidad es igual al desastre. Y ustedes me dirán, arquitecto, ¿y esto cómo se puede entender? Yo si quisiera hacer entender, yo le preguntaría, si yo voy a entrar a una piscina, con un tiburón adentro, ¿cuál es el peligro? ¿Cuál sería el peligro más latente? El tiburón. ¿Cuál sería el riesgo? El tiburón me pueda matar. ¿Qué tan vulnerable soy dentro de una piscina? Si yo me meto a la piscina, ¿no? ¿Cuál es la capacidad? La capacidad sería, si yo me meto a la piscina dentro de una jaula, tendré una capacidad de resistencia de enfrentar a ese peligro. Entonces, cuando no tenemos, cuando somos muy vulnerables, sabiendo el peligro, no teniendo la capacidad de respuesta, se produce lo que se conoce como riesgo. Es la probabilidad. Entonces, ahora, ¿qué es un peligro? Como le decía, el peligro siempre va a estar latente, en cualquier lugar siempre va a haber peligro. Si yo voy conduciendo voy con el auto, ¿no? Siempre va a haber peligro de que me pueda descarrilar, ¿no? De que alguien me pueda chocar, ¿no? Es un peligro latente, ¿no? Es lo más... puede ser peligros naturales, ¿no? Puede haber sismos, huracanes, tifones. Siempre nosotros podemos decir que sí hay. Y puede haber incendios,
devastaciones, deforestaciones, todos son los peligros que pueden aparecer. Por eso acá uno puede ser peligros naturales y peligros antrópicos. Antrópicos los ocasionados por el humano, por las personas. Entonces, las naturales siempre vamos a tener. Entonces, hay que recordar esto. Peligro siempre vamos a tener. ¿Cómo mitigamos el peligro? Ahí está. Tenemos vulnerabilidad, tenemos capacidad y el riesgo es la probabilidad. Siempre. ¿Qué probabilidad de que ese peligro a mí me mate, me destroce, me destruya todo? Por eso hay que entender muy bien. ¿Qué es el riesgo? Es la probabilidad. Por ejemplo, ¿qué tan probable es que las edificaciones, que se produzca un sismo, puedan ser destruidas? A la hora de ser evaluados, conversando minutos antes con el arquitecto Rodolfo y Jorge, yo estaba haciendo mi tesis sobre vulnerabilidad sísmica en asentamientos humanos. Específicamente tomé el asentamiento humano Bocanero, que está en el Callao, caminando a fondo. Y haciendo la evaluación, estábamos viendo que la vulnerabilidad, es decir, qué tanto podría aguantar esas viviendas si se presentara un sismo, la mayoría estaría en proceso de que se pueda derrumbar. Entonces el riesgo es alto ahí en ese asentamiento. ¿Por qué? Porque es muy vulnerable. Esto, por ejemplo, aquí solo lo único que le queda a las personas que viven, hay que también ver otro factor muy importante en esto de estos asentamientos, es el factor economía. Es decir, la gente necesita vivir. Busca lugares donde asentarse, donde vivir, donde tener una familia, ¿no? Pero el problema es que no mide el peligro. El peligro es de repente que se pueda deslizar ese cerro. El riesgo es alto de que en el deslizamiento toda esa familia puede desaparecer porque es muy vulnerable el peligro. Está muy no tiene defensa, no hay una capacidad que pueda aguantar un deslizamiento en eso. Entonces, es muy importante tener qué tan vulnerables somos frente a un sismo. Viendo un mapa, realmente un mapa de vulnerabilidad sísmica en Lima metropolitana, específicamente lugares donde está terrenos que tienen demasiada pendiente, y con aglomeración de personas. El riesgo es alto, porque la vulnerabilidad es alta. El riesgo es alto, la capacidad es tremenda. Entonces, estamos hablando de desastre muy alto. Entonces, estos factores que nosotros verificamos, vulnerabilidad, peligro, capacidad, estamos en vías de un gran desastre en Lima, específicamente en Lima. Por eso, y la resiliencia, que es otra palabra que estoy dando acá, es la capacidad, y eso lo escuché a Jorge cuando comentaba, es la capacidad de que las personas puedan reaccionar después. No solo las personas, el municipio, todo, tener una capacidad de reacción después. Aquí en el Perú no se ha dado, ¿no? Es decir, no tenemos esa capacidad. Recuperar la ciudad de Pisco se ha demorado más de 10 años, 15 años. El último gran desastre que se ha producido acá en el Perú ha sido las inundaciones en el norte del país, Piura específicamente, debido a que la falta de rapidez en ayuda, ¿no? De gestión dentro para poder recuperar. Hasta ahora no termina en el norte. No sé por qué, pero ahí vamos. Ese es el problema que siempre hemos tenido en el... Muy bien. Entonces, ahora sí voy con los terremotos. ¿Qué cosa es el terremoto? El terremoto es el movimiento brusco, que puede ser causado por placas, ya sea terrestre, ya sea por el mar, ¿no? Son choques de placas.
Nosotros estamos ubicados en la placa ENAC, una de las grandes placas tectónicas. Entonces, peligro, sí. Es decir, Perú está en una zona peligrosa, sí, señor. El Perú está en una zona peligrosa. Okay, ya identificamos que en el Perú estamos en una zona peligrosa muy latente. Que está dormido es otra cosa, pero que estamos en una ahora. Vamos a tener que analizar qué tan vulnerables somos, qué capacidad tenemos de reacción. Los efectos que puede ocasionar un terremoto, y aquí vamos a explicar rápidamente, la destrucción urbana es lo que sucedió en Pisco, ¿no? Se cayeron edificios, casas, ¿no? El motivo, no hubo una debida asesoría técnica, una de las primeras cosas. No hubo un debido control de calidad de los materiales, específicamente las personas que construyen, y vamos a decir, la autoconstrucción siempre es uno de los primeros, una construcción asistida, muy bien, pero una construcción que se da, que es una tradición de que el maestro de obra pasa a su hijo y su hijo pasa, ¿no? Esa tradición de cómo construir, no nos dice de que esto pueda aguantar un sismo. Aquí en el Perú o en Lima, el último sismo que hemos tenido, el más fuerte que hemos tenido ha sido el del 40. Ha habido uno en el 74, ¿no? Pero no fue tan fuerte. Pero el del 40, lo que me contaba mi madre cuando vivía, fue que la mayoría de las casas, ¿no? Se vino abajo. Se cayeron todo, y fue una catástrofe. Entonces, esto es lo que afecta en una destrucción. El deslizamiento de tierra, ya lo comentó el arquitecto Raúl Paz, una vez producido el terremoto en el 70, ¿no? La gente sale, la gente no sabe qué hacer. Lo que ocasiona la gran mortandad del terremoto del 70 fue el deslizamiento, el desprendimiento de la cordillera, que arrasa la ciudad de Yucatán. Eso es lo que ocasiona los 70.000 muertos que hubo en esa época. Entonces, en posterior, la licuefacción del suelo, ¿no? Ocasionado el sismo, lo que ocasiona es que donde las cimentaciones está asentado, ¿no? La vivienda, que es la parte principal de una vivienda, de una edificación, ¿no? Todo proyecto, se sale. Entonces, como no tenemos base, los edificios se hunden o se destruyen o se caen, dependiendo de qué tan construido estén, si están bien o mal construidos. Entonces, eso lo que pasó fue en México, el año 85, donde sabemos lo que conocen México. México está construido en una zona donde antes era una gran laguna, un lago artificial, lo llenaron, se llenó con asentamientos, torres, se hizo cimentaciones profundas, pilotos específicamente, pero muchas de esas edificaciones se vinieron abajo. Y el último, el tsunami, porque son posteriores, es un terremoto que su epicentro fue en el mar, y se produjo el gran tsunami de Indonesia, por el año de 2001, ¿no? ¿Sí? 2001, donde se llevan como 200.000 personas. El tsunami es el que produce la gran mortandad, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué se puede producir acá en el Perú? ¿O qué se puede producir aquí en Lima después del terremoto? ¿Sí? Esas son las cosas que son los efectos. Otra cosa que nosotros debemos saber, y eso es muy importante, qué cosa es un epicentro, qué cosa es el hipocentro. Primero, el hipocentro, como son choques de placas, ¿no? Por los movimientos, desprendimientos, esto está por debajo de la superficie. Lo que sobresale perpendicularmente a eso se conoce como el epicentro. ¿Dónde fue? ¿En qué lugar? ¿No?
y a qué profundidad del epicentro ha sido el sismo. Dependiendo de las profundidades, señores, es muy importante saber cuál es la gran magnitud de destrucción o intensidad que puede tener. Aquí empiezan a aparecer los tipos, ¿no? Según el hipocentro, a qué profundidad y según la intensidad. Y aquí muchos, o todo el mundo habrá escuchado sobre las dos escalas, ¿no? La escala de Richter y la escala de Mercalli. ¿Cuál es la diferencia entre cada una de ellas? La de Richter, generalmente, lo que nosotros, esta escala, nos genera es energía. ¿Qué tanta energía produce este terremoto? Es lo primero que se mide, dependiendo. Por ejemplo, el de Pisco, que fue de 7.9 escala terremoto, causas graves, daños a las comunidades en un radio de 100 kilómetros. Es decir, ahí se produce se pueden caer edificios, casas, todos se empiezan a destruir. El último que hemos tenido acá en Lima ha sido uno de 6.9, o 6 puntos y tanto, el de 74, donde puede ocasionar, puede ocasionar. De 7 a 7.9, ahí sí ya hay que los edificios van a colapsar o van a fracturarse, y una buena estructura, y ahí viene otra cosa que debemos tener en cuenta en las estructuras, toda edificación después de un sismo tiene que evaluar. ¿Por qué? Porque la estructura ya está hecho, generalmente la estructura está hecho para estos problemas de sismo, son sostenimiento primero y de sismo. Y una vez que ha pasado el sismo hay que evaluar, porque si no, de repente, ese edificio ya no sirve, se tiene que derrumbar, ¿no? Entonces, es muy peligroso una vez pasado terremotos de gran magnitud, específicamente 7 a más, se tiene que evaluar los edificios. Para tener algo más de decir un aproximado, por ejemplo, estas son las escalas de Richter, ¿no? Que dicen 1, 3.5, 4. Y son las equivalencias a lo que es, vamos a decir, TNT, lo que es el elemento que produce la dinamita, ¿no? 6 toneladas. En uno de 4 puntos estamos hablando de 6 toneladas. Estamos hablando aproximadamente de, vamos a decir, una carga completa de un camión de dinamita. Imaginen que vuele eso, ¿qué tanto se va a sentir? Una de 7.9 o de 8, estamos hablando de 3.27 megatons de dinamita. Y ustedes ya vean la magnitud de esa energía que va a irradiar este terremoto. Por eso que lo que se mide por todo en la energía de Richter es energía. En Mercalli es diferente. En Mercalli, no sé, por eso le decía, cuando nosotros salen los apuntes, el sismo ha sido de tal energía. En Mercalli lo que se hace es qué tanto daño ha ocasionado este terremoto. Entonces, no se podría dar en primera, qué tanto se ha destruido, porque se tiene que hacer la evaluación, se tiene que ver cuántos edificios se han caído. Entonces, Mercalli cualitativamente se tiene que ver. Entonces, por eso es que esta escala de Mercalli se usa después, a posteriori, ¿no? Es la diferencia. Richter y Mercalli. Richter es energía. Mercalli, daño. ¿Okay? La que siempre nos van a dar es Richter. Y por eso que el arquitecto que tiene la alarma, que está con el Instituto Geofísico, manda señales de acuerdo a los movimientos perceptibles por las grandes, por los sismógrafos, ¿no? De una magnitud a partir de 2 o 3, que en esa escala no se siente, pero el sismógrafo sí, ya
como están conectados, le van a mandar al arquitecto y el arquitecto mandará, ¿no? Pero son terremotos imperceptibles, todavía no se sienten. Entonces, esa es la gran diferencia entre uno y otro, que es lo que quería hacer incidencia. Después, el silencio sísmico, y aquí estoy colocando un cuadro, donde vemos que el último, por eso le decía, el último sismo que hemos tenido acá en Lima propiamente, ha sido el del 74, que está en un grupo 7.5, que ha sido no propiamente Lima, sino creo que habrá sido por Cañete, por ahí, pero es Lima. Pero Lima Centro todavía no tenemos uno tan fuerte. Eso es un problema que cuando se produzca, y eso le decía, lo comentábamos antes de la conferencia, que si se produce ese gran terremoto proyectado, comentado, ¿no? En varios artículos el ingeniero Julio Kuroiwa, es que lo que se vio en Pisco, la identificación de cadáveres, ¿no? En una plaza, nosotros lo vamos a ver en toda la vía expresa, así, todos ordenaditos, buscando a ver, reconocer nuestros muertos, porque va a ser terrible, la vulnerabilidad aquí en Lima es alta. Ese es el gran riesgo que vamos a tener. Es alto. Entonces, por eso los institutos relacionados a esto de sismología buscan el análisis de riesgo, ¿no? ¿Qué probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de que sea tan letal y en qué zona? Hay que identificar las zonas rápidamente, ¿no? Identificar rápidamente cuáles son las zonas y qué debemos hacer. ¿Qué es lo que debemos hacer después de producido el sismo? Y ese es uno de los problemas que tenemos acá en el Perú, que no hacemos caso a los lineamientos, a los simulacros que hacemos o que hace el Instituto de Defensa Civil. El último simulacro que hemos tenido ha sido, creo que hace menos de un mes, aquí de noche. Yo he estado acá verificando por mi zona, a ver cuántos de las familias y han realizado este simulacro, la mayoría no hizo caso. Entonces, no sé cómo enseñar acá a la población, ¿no? Se resisten o lo toma a juego. Ese es el gran problema que tenemos. Entonces, siempre, por eso las acciones que debemos tener es prevención, ¿no? Qué hacer durante y qué hacer después. Estas cosas, la prevención, son tener nuestra mochila, tener los lugares de salida rápida, identificación de los lugares donde nos vamos a colocar. Durante, lo primero que se les pidió, conservar la calma. Hay que conservar la calma, ubicarse, como digo, la ubicación dentro de mi casa, una vez pasado el sismo, ¿dónde? ¿Hacia dónde me voy a ir? ¿Cuáles son los lugares que ya me dijeron dónde me voy a establecer? Si hay algún problema, ¿no? Vamos, utilizar, ¿no? El celular, pero no llamadas. Y eso fue lo que ocurrió en el 2006. Colapsaron las líneas. Es decir, lo que se pide es mandar mensajes para averiguar si su compañero, familiares, todo está bien. El grupo de WhatsApp es una gran ayuda porque no satura, es decir, no llamadas, sino conversación. Eso es todo, caballeros, de lo que puedo explicar rápidamente sobre lo que es. Muchísimas gracias. Muchas gracias más bien a ti, Julio, por tu brillante exposición. Y pasamos a la segunda parte, donde va a ser la rueda de preguntas. Guillermo, por favor, si me puedes apoyar y ayudar para la rueda de preguntas. Guillermo, ¿me escuchas?
Sí, aquí estoy. Las personas que tienen preguntas, por favor, levanten la mano digital, la manito esa, para poder... Ok, Miguel Guanilo, adelante. Estás sin micrófono, estás sin micrófono. Ok, Buenas noches con todos. Miguel Guanilo, una pregunta. Sí, muy interesante la ponencia, pero tenía otro tipo de expectativa, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, saber en Lima cuáles son las zonas con mayor riesgo o con mayor vulnerabilidad por el tipo de terreno. Sería interesante que nos pueda tocar el arquitecto Martínez, quizás un poco por eso. Antes de darle el uso de la palabra al arquitecto Martínez, quisiera absolver parte de la pregunta. ¿Cómo no? Efectivamente, hay riesgos, puntos críticos, y estos puntos críticos son los siguientes. De acuerdo a un último sismo de hace exactamente 12 o 14 años, pero no fue terremoto, sino fue un temblor fuerte. Por ejemplo, el Colegio Reina de Los Ángeles en La Molina sucumbió y hubo ruptura casi en un cerca del 40% de su edificación. El problema principal es el estudio de suelo. ¿Qué es un estudio de suelo? Un estudio de suelo hace que uno sepa cuánto es la captación del suelo. Por ejemplo, lo normal es de 2 a 3 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Para qué? Para que, de acuerdo a ese estudio de suelo, hace muchos años atrás, yo recuerdo que cuando agarré mis primeros trabajos de arquitectura en el año 72, 74, 78, existía solamente en la parte privada un señor, Roberto Michelena Asociado, que por el parque bombero que daba su compañía, que hacía estudio de suelo. Y en la parte del Estado lo tenía la Universidad Nacional de Ingeniería. Sin embargo, han pasado los años y, por ejemplo, ahora casi la gran mayoría de personas que quieren un estudio de suelo se dirigen a la Universidad Católica. La Universidad Villarreal, en su Facultad de Ingeniería Civil, también hace estudio de suelos. Pero esto basado en una mesa de trabajo. ¿Cómo? ¿Qué es una mesa de trabajo? Es simplemente una mesa con módulos a escala, como si fuese maquetas, pero con los materiales que se van a construir, y ahí hacen una simulación del sismo hasta su ruptura pertinente. Ahí es que se sabe hasta cuánto dicho material va a entrar en ruptura. Entonces, si no hay un buen estudio de suelo, es imposible que podamos estar tranquilos en dicha edificación. Claro, yo tengo mi terrenito de 100 metros cuadrados, por ejemplo, en San Borja, pero antes de comprar ese terreno, lo primero que he preguntado a la urbanizadora, ¿cómo se hizo la habilitación urbana? Pero es muy fácil. Uno va a la municipalidad y dentro de un gran expediente de habilitación urbana hay un estudio de suelo y se sabe cuánto es la captación del suelo. De acuerdo a eso, yo voy donde mi ingeniero o mi arquitecto, porque lo único que yo soy es el propietario, y le digo, mira, la captación del suelo es tanto. ¿Qué tipo de cimentación puedo emplear? Hazme un estudio, por favor, de cimentación. Porque estamos acostumbrados a una cimentación corrida. ¿Qué es una cimentación corrida? Es simplemente columnas, pero en la parte de abajo se une entre la parte más baja de la columna A con la parte más baja de la columna B, corrida. O sea, se echa sin concreto ciclón. Pero como el suelo es tan malo, ya no va a ser corrida, simplemente deberá ser corrida armada para que lleve fierro. Entonces se une un todo. Mi profesor me enseñaba ¿qué? Mi profesor me enseñaba que sinónimo de concreto es una piedra normal, común y corriente. Entonces yo pienso, ¿no? Y digo,
¿Cómo que una piedra? Sí, hace las veces de una piedra, porque un concreto hace las veces de una piedra porque es un elemento homogéneo y que muy difícil de romperse, muy difícil de quebrarse, muy difícil que pueda tener una ruptura. Por lo tanto, no hay ningún problema. Ponemos un paredón de miles de piedras artificiales que vendría a ser el concreto armado y no sucede nada. Mentira. El ejemplo más claro es cuando hay elecciones generales, cuando hay elecciones del presidente, elecciones del Congreso, ponen los carteles. Un gran cartel, por ejemplo, de una lona especial muy bonita, muy linda, con colores, y al día siguiente ya está en el suelo. Pero es que lo ha hecho el contendor. No, no lo ha hecho el contendor. Lo ha hecho un elemento más que muchas veces se olvida la gente, el viento. Por eso cuando ustedes van y ven un cartel muy inmenso, hay cualquier cantidad de huecos. Y uno cree muchas veces, ¿qué pasó? ¿Alguien le ha hecho huequitos? No, es para que se filtre por ahí el viento y no sea tan fuerte la flecha que va a introducirse en ese gran elemento. Por lo tanto, el viento tiene que ser un factor predominante para que dicha construcción no se caiga. Tal es el caso que en un laboratorio de la Facultad de Arquitectura de la Villarreal existe un aparatito que yo por facilidad decía el túnel del tiempo. No, no es el túnel del tiempo, es el túnel del viento. ¿Y qué es el túnel del viento? Es simplemente como si fuese un tubo de desagüe grande, donde ahí se ponen los elementos constructivos y se escupe viento en grandes proporciones, a velocidades que uno va con intensidad de menos a más hasta las rupturas. Tal es el caso que cuando uno va a aterrizar un avión, el piloto, si ve que hay mucho viento, no puede dirigir directamente la nariz del avión a la mitad de la pista, porque se va para un costado del avión. O sea, quiere decir que aterriza, por ejemplo, a 10 grados a la derecha con la nariz para que salga igualito. Y lo que estoy contando es porque los futuros oficiales de la Fuerza Aérea del Perú iban al laboratorio de arquitectura de la Villarreal para estudiar eso. O sea, hay muchos factores que pueden influir. Ahora sí, te dejo, arquitecto. La pregunta que me hizo, quisiera mostrar, Jorge, ¿me puedes permitir? Voy a mostrar unos planos que me preguntó. Ahí dice Guayjón, el nombre. Miguel Guanilo, disculpa. Miguel Guanilo, sí. Miguel, voy a presentar, voy a compartir este gracias, plano. Gracias. ¿Ya? Ok, aquí, este es Lima. Eso. No sé si voy a agrandar un poquito más. A ver, ¿dónde está? Voy a agrandarlo. Acá la leyenda, nivel de peligro por sismo. ¿Qué es peligro? Les dije. Es lo que está latente, ¿ok? Si se produjeron el sismo, ¿dónde son las zonas más peligrosas y cuáles son las zonas más bajas? ¿Okay? Mientras más alejados estemos de la costa, vamos a tener menos problemas. Esta es leyenda. ¿Sí, Jorge? Esta es la leyenda de peligro, ¿ok? Donde es más peligroso que se sienta el sismo, ¿ok? Más peligroso. Hay otro cuadro, y ahí, si ustedes se dan cuenta, uno es medio, bajo, medio, alto, y muy alto, ¿no? Lo muy alto, ¿dónde se va a sentir más el sismo? Se puede decir, ¿no? Es el nivel de peligro. Ahora, ¿dónde es más vulnerable? ¿Se acuerdan que dije que era vulnerable? Nivel de vulnerabilidad. Es decir, si yo tuviera que pelearme con un campeón mundial de peso completo de box, yo voy a ser recontra vulnerable, ¿no? Porque me va a masacrar. Entonces, lo mismo va a pasar acá. La INDECI evalúa
¿no? Evalúa qué zonas son las más vulnerables, ¿no? ¿Cuáles son las zonas más vulnerables una vez producido el sismo? Estamos desde bajo, medio, alto, muy alto. Medio, ¿no? La zona de La Molina, San Borja, están relativamente, ¿no? Y hay otro cuadro, por ahí completando, ¿no? Que eso es de forma. Hay otro cuadro donde se analiza el riesgo, cuáles son los distritos que tienen mayor riesgo que se pueda. Entonces, se tiene que analizar primero cuáles son las zonas más peligrosas. Se busca el cuadro de INDECI. Cuáles son las zonas más vulnerables y una vez teniendo cuáles son los distritos de mayor riesgo que tienen, ¿no? Lo que me dijeron a la hora de exponer es que hiciera un PPT un poco más amigable, porque si lo hago más técnico, de repente me dijeron, no. Entonces, por ahí va la cosa, ¿no? Son las zonas de ubicación. Por eso hay 3 grandes mapas: peligro, vulnerabilidad y riesgo, que lo tiene INDECI. ¿Okay? Esto ya está mapeado. No sé si se absorbió la pregunta que me preguntó. Sí, le agradezco mucho, arquitecto Martínez. Ahora, cuando habla de vulnerabilidad, me viene a la mente un recuerdo que me ha quedado siempre, ¿no? Estamos hablando de la década del 60. Yo estaba prácticamente terminando la secundaria y por aquí llegó una misión japonesa que venía a recorrer Chile, pasaba por Perú y después iba a ir a Ecuador. Y se le hizo una especie de conferencia a esta misión japonesa para que nos vaya adelantando cuáles eran las conclusiones de ese tipo de trabajo que venían a hacer. Y una de las conclusiones que él sacó, el que presidía ese comité, esa misión, dijo de que toda la costa sudamericana era básicamente una plataforma saliente, que en la parte de abajo era agua, era el océano, y era como una lengua. Y que por supuesto, como estábamos en el riesgo latente de que en cualquier momento esa plataforma se venía para abajo, el gobierno tenía que tomar acciones inmediatas para concientizar a la población, para que la parte preventiva tome fuerza y para que la gente tome acción preventiva, no solamente antes, sino en el momento y posteriormente al sismo. Entonces, eso es muy importante y yo no sé por qué todavía la población no ha tomado conciencia de eso. O sea, se hace muy poca publicidad o no sé si no tenemos todavía la suficiente cultura de terremotos y sismos. Yo hace un momento, una de las diapositivas que presentó usted, arquitecto Martínez, me hizo ver de que ya nosotros hemos sentido en nuestro territorio terremotos de 8.6 grados, 8.6 grados en Tacna, en el siglo antepasado. O sea, ya hemos vivido un terremoto 8.6, que es algo extraordinario. Entonces, caramba, estamos todavía con una modorra, estamos todavía con una inercia de inactividad al respecto. ¿Cómo podríamos acelerar ese proceso de concientización? Esa es mi pregunta, Alfredo. Antes que dé la respuesta el arquitecto Julio Martínez, quiera decir 2 palabras. Que sean 2. Ya hace cerca de 12 años se formó una comisión de la Costa Verde, y en el cual antes, cuando existía un proyecto cercano a la Costa Verde, hablo de la parte de arriba, tenía que pasar por esta comisión. Pero felizmente que se dio un decreto ley para que toda la línea que está a partir de la zona de San Miguel, no del Callao, de San Miguel, sigue San Isidro, Miraflores, Chorrillos, no se pueda construir, Magdalena, no se pueda construir de ninguna manera, terminantemente prohibido,
de esa línea 300 metros para adentro. El problema es que hay muchos edificios que ya están dentro de los 300 metros. Pero Correcto. hoy día no se puede construir de ninguna manera en ese radio que estoy diciendo. Ahora sí, arquitecto Julito, tiene el uso de la palabra. Ok, una de las cosas que está escrito en letra, ¿no? En sangre, es en la Constitución que dice que el fin supremo de todo Estado es la persona. Es decir, la Constitución del 93 nos dice que el Estado tiene que ser el que nos garantice. Punto. Problema que el Estado no está llevando muy bien esto. Por ejemplo, el año 2014 hubo un deslizamiento acá en Chaclacayo. Se deslizó, hubo huaico, todo. Se le pidió a las personas que, por favor, ese lugar no se puede construir. ¿No? ¿Ok? Pero, ¿cuál es el problema aquí? Uno de los primeros problemas que tenemos. El clientelismo político. Pesa mucho la política acá en el país. Es decir, se deja muchas veces otra vez a la gente. ¿Y qué hace el Estado? Vuelve a ponerle luz, agua, desagüe. Entonces, nosotros mismos, el Estado está generando ese problema otra vez. Punto 2. También la cultura acá en el Perú, es decir, no tenemos todavía conciencia sísmica acá en el Perú, específicamente en Lima. Yo creo que en Pisco, yo creo que ellos sí van a estar ahí haciendo sus simulacros, todo, pero acá en Lima no lo tenemos. Lo que sucedió en Tacna también es una 8.6, sí, pero había una cuestión diferente, la densidad poblacional. En esa época Tacna no estaba tan habitada. Imagínense ahora con ese 8.6 en Tacna, se nos cae todo y no estaríamos contando 1.000, 2.000, 3.000, estaríamos contando 50.000, 60.000, 70.000. ¿Por qué? Porque ese es el problema, que no tenemos esa cultura. Por eso yo le contaba y le decía, ¿cuántos, vamos por acá, no sé, los que vivimos acá en Lima ahora, cuántos de nosotros hemos hecho este simulacro de noche, aquí en Lima? Entonces, creo que la mayoría de acá, ustedes están viviendo en Estados Unidos, Canadá, ¿no? Pero acá en Lima muy poco. Y ese es el problema que hasta ahora debemos seguir el Estado, el gobierno, deben seguir dando estudios, boletas, afiches por todos los colegios, ¿no? Los colegios profesionales, todas esas cosas debemos estar haciendo ahí, corriendo en educación, una educación civil. ¿Por qué? Porque el Perú está dentro de una zona sísmica, y esa zona sísmica origina que tengamos peligro, y más si nosotros estamos en la costa. ¿Por qué? Porque como consecuencia puede haber un tsunami, se puede producir un tsunami, y eso sí ya sería la catástrofe, ¿no? Por ahí, eso fue lo que sucedió en 1740, según la crónica de nuestro gran cronista Ricardo Palma, que supuestamente el agua llegó hasta Carmen de la Legua. Es decir, el tsunami se retrasó y llegó hasta el Carmen. Imagínense si pasa eso. Todo Fose, todo el aeropuerto, todo eso estaría desaparecido. Ese es el problema. Por ahí viene la cosa. Ok, Edmundo Pedemonte tiene una pregunta. Edmundo. En realidad tenía, sí. Bajé la manito porque creo que me iba hacia otro ángulo que no, creo que lo dispersaría, digamos, el tema. Así que declino. Bueno. Y yo tengo una pregunta, arquitecto Martínez. Antes de comenzar esta presentación, medio en broma, le decía al arquitecto Rodolfo Paz, ¿no?, que él siempre nos envía unos avisos cuando ya sucedió el sismo, ¿no?, o temblor o algo. Pero yo le decía que lo que nosotros queremos que nos envíe antes de que suceda, ¿no? Eso es medio en broma, pero realmente según he leído, el objetivo es de poder predecir cuándo se va a realizar un sismo.
y he visto que hay 2 estudios o 2 programas ya que pueden predecir hasta con 13 segundos de anticipación. Y el último que han desarrollado es basado en inteligencia artificial, ¿no? Significa que alimentan a un programa todos los movimientos de una zona y basado en esa historia de movimientos pueden predecir con cierto grado de probabilidad dónde y cuándo y con qué intensidad se va a realizar o se va a producir un movimiento telúrico. ¿Podrías tú decirme un poco más sobre esto o estos son... a ver, bueno, no he leído sobre ese estudio, Jorge, disculpa que ahí sí, ¿no? Pero 13 segundos, imagínate, son 13 segundos, hasta que te digan, hay sismo, o se va a producir un sismo, no tendríamos tiempo ni como para reaccionar. Es decir, no habría tiempo. Si ustedes nos dijeran, tenemos 1 hora, ¿no? Por lo menos, ¿no? Es diferente, pero 13 segundos es casi ya, el sismógrafo ya lo va sintiendo, ¿no? Es decir, casi una sensibilidad de que se está produciendo algo, ¿no? Pero no nos da la certeza de que pueda ser de gran intensidad. Imagínate que sea uno pequeño y no llega a la intensidad que vamos a decir, porque sismo es sismo, movimiento a 1.2 y vas a estar como el arquitecto que va a decir, se produce un sismo, salgan corriendo. Entonces, no se podría predecir todavía la intensidad. Se puede decir con anterioridad, se puede sentir ya el sismo que va poco a poco ya. Así como dicen, los animales, algunos animales, ya van presentando porque ya se va sintiendo el sonido, el movimiento, algo así, con segundos antes, pero no con una anticipación que digamos, pues, que nos pueda servir, ¿no? Que nos pueda servir para poder trabajar y evacuar. No habría forma de evacuar en menos de 1 minuto. Bueno, 1 minuto sí se podría hacer, porque es el tiempo mínimo necesario que se pide para poder evacuar en una edificación. Sí. ¿Me permites? Sí. Quisiera hacer una pequeña precisión ahí. México tiene unos sensores, los tiene sembrados en todo el país y en realidad juega con la diferencia que existe entre la velocidad digamos, de la onda en tierra, claro, versus la velocidad, digamos, que se tiene, digamos, en el mensaje de texto, que es el que avisa, digamos, a los celulares, y que ese gap es más o menos de 1 minuto. Gracias a esa diferencia de 1 minuto es que en el último terremoto de México no han habido víctimas. Entonces, ese minuto que tú estás, digamos, ya está cubierto en este momento por la tecnología y se está hablando aquí en Perú de que se está instalando, digamos, ese mismo sistema, ¿no? Ahora, lo que dice Guillermo es mucho más ambicioso, ¿no? En el sentido de que son modelos de comportamiento, digamos, de la geotécnica, que permitirían, digamos, ya con digamos, plazos mucho más espaciosos, ¿no? O sea, ya de 1 o 2 horas, que ya se sabría, digamos, qué es lo que estaría pasando. Algo parecido a lo que se está viviendo en este momento en La Palma, por ejemplo, ¿no? O sea, en La Palma ya se sabía de que ese volcán iba a erupcionar, ¿no? Y entonces se evacuó la gente con tranquilidad y pues no se está lamentando, digamos, muertes masivas, ¿no? O Krakatoa o algo parecido, ¿no? Entonces, creo que ese minuto al que tú aludes, te garantizo que ya lo tenemos. El problema es de que como países del tercer mundo, digamos, pues, y con el gobierno que tenemos, difícilmente los vamos a poder implementar, ¿no? Claro, y ahí va el mundo. Es una de las cosas que nosotros tenemos que, no hay capacidad de gestión.
Lo mismo ha pasado en la pandemia. En la pandemia también no había una capacidad de gestión, hemos tenido dinero, hemos tenido tiempo, como para, porque a nosotros nos ha llegado como un mes después la pandemia, como para decir, poder prepararnos, pues no hemos tenido capacidad de gestión. Eso es lo que siempre nos ha faltado acá en el Perú, gestionar. Tenemos miedo o otro problema grande que tenemos acá en el Perú es la corrupción. Es demasiado, es imposible. Lo decía González Prada en el siglo XIX. Toca la herida en un lugar, un punto y va a salir puro. Es decir, estamos podridos de comienzo. Sí, disculpe, Ángel. Ángel, tu micrófono está cerrado. Ángel, ¿Ahora? ahora sí. Ya. Bueno, muy interesante la presentación de los arquitectos. Bueno, antes de mi pregunta, quiero felicitar a mi querido medio tocayo Miguel Ángel Guanilo de verlo otra vez participando. Es grato para mí y para nosotros, creo. Gracias, Angelito. Sí, ok. Tres cositas, y perdón, me voy a tomar un par de minutos porque el problema es que yo he estado en 3 terremotos fuertes en 3 diferentes partes del mundo. Por eso es que iba mi pregunta. Estuve en uno en Anaheim, California, que fue de casi 7.0. Estaba en el piso 67 o 68, no me acuerdo. He estado en El Salvador en el piso 10, 6.9. Y he estado en Perú, en Magdalena del Mar, en el piso 22, creo que fue 6.4, 6.5 más o menos. Cuando estuve en el piso 67, no sentí el movimiento, pero no que se balanceaba el edificio. Cuando estuve en el piso 10, en Centroamérica, sentí el remesón, porque duró bastante, pero no sentí que se balanceaba el edificio. Pero en el piso 22, en Magdalena del Mar, que había sido 6.4, 6.5, ahí sí sentí que se mecía el edificio. Esa es mi pregunta. Puede haber sido. Y mi segunda, a lo que se refería el mundo, es, voy a chequear con el tío Google más tarde, pero creo que en México ya tienen las sirenas, pero son 15 segundos nada más, no es un minuto. 15 segundos, eso es lo que da las sirenas, me parece. ¿Ok? Arquitectos, por favor, tomen, si me pueden absorber la primera pregunta. Arquitecto Rodolfo, ¿te lo va a responder? Por supuesto que sí. Ya hemos hablado hace pocos minutos donde son los lugares que tienen el peor suelo. Y dentro de los lugares que tienen el peor suelo, estoy seguro que están hablando de un edificio en Magdalena muy cercano a la última cuadra de la Brasil, muy cercano a la parte de la última cuadra de Sucre. Por lo tanto, esos son sistemas constructivos muy caros. De repente se olvidaron de los elementos constructivos muy caros y por eso es que tienen. No existe otro punto que no lo sea tú. Acá hay solamente, yo creo, dar la razón al que diseña eso. Para eso existe un ingeniero civil que ve las estructuras, un ingeniero civil que hace estudio de suelo y un arquitecto que coordina todo. Si no se realiza y hace eso, va a temblar más todavía ese edificio. Ese es mi respuesta. O sea, tengo que a ver, una cosa para terminar de apuntar lo que dice el arquitecto. Una de las cosas, los problemas que tenemos son los tipos de suelo. Otra es la respuesta que da la tecnología de cada país. Yo, por ejemplo, California es un lugar donde se produce mucho el sismo. San Francisco, toda esa zona, está la gran falla de San Andrés. Creo que si no me equivoco, está en esa parte creo que está California, la falla de San Andrés, San Francisco, todo creo, en el lado del Pacífico.
creo que, si Sí. no me equivoco. Yo he vivido ahí en la parte de San Andrés, en la parte de Bakersfield, California, en esa Claro. zona. Por ejemplo, ahí lo que me comentaban algunos familiares dice que es frecuente que se produzcan pequeños sismos, es decir, la gente ya se acostumbró. Entonces, los profesionales que conocen ese peligro, diseñan, principalmente contra eso. Ya sabemos que ese es un peligro, entonces hay que diseñar. Utilizan tecnología y ahí viene la economía. Muchas veces la economía es importante. Entonces, se pueden utilizar disipadores, aisladores, péndulos contra sí, donde esos grandes edificios disipan, en pocas palabras, es decir, el peligro que teníamos al riesgo, la probabilidad lo reduce. Es decir, no se va a eliminar, pero por lo menos lo va a mitigar. La diferencia acá, poner esos tipos de disipadores en estos edificios acá en el Perú, en Costa Rica, ¿no? Es muy caro. Aquí, si con la justa pagamos un departamento de arquitecto acá en Magdalena, ¿cuánto está? Arquitecto Rorro Muy pequeño, está en $180,000, $200,000, muy pequeño. La capacidad adquisitiva, es decir, ya se llenaron tanto que no hay como para. Entonces, invertir, eso, bueno, debería. Entonces, lo que se hace acá, los ingenieros generalmente no hemos quedado, porque yo también tengo parte de ingeniero civil, no hemos quedado en que seguimos utilizando los sistemas tradicionales, ¿no? El aporticado, ¿no? El sistema aporticado, y ahora estamos utilizando el sistema de placa, ¿no? Estos son los sistemas, pero no estamos utilizando esos sistemas que podrían disipar o minimizar el riesgo sísmico, ¿ok? Lo que ahorita se está haciendo es construcción para mantenerlo en la estructura lo más vertical, y que si se produce algún sismo, pueda aguantar de tal manera el tiempo necesario para que se pueda evacuar. Hasta ahí, digamos, pero no estamos pensando de que ese edificio tiene que seguir después de un sismo, que se mantenga. ¿Okay? Es lo que dije, Julio, hace pocos minutos yo, que están pidiendo, de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones, que edificios de más de 20 pisos deben tener en la parte del sótano, ¿no? El cuarto sismológico, pero eso no es la solución. ¿Qué es lo que es un cuarto sismológico? Es simplemente que lleva récord de los sismos que realizan, y haces un pequeño estudio donde vas poniendo las flechas a ver cuándo ayer hubo algo, no, anteayer hubo tampoco, y vas graficando, y de acuerdo a un común denominador quiere decir que de repente dentro de 15 días o 20 días se repite esto, pero esa no es la solución. No, a lo que le digo, arquitecto, yo lo que estoy diciendo también es que si yo tengo una edificación que está plantada, lo que hace, tenemos aisladores, un elemento aislador que por más que el movimiento, esto se mantiene. No ves que el aislador es una función de un elemento estructural que se ha diseñado específicamente para que pueda moverse de acuerdo al movimiento, a la onda sísmica que se viene. Tenemos onda S, onda P, son diferentes clases de ondas. Por eso es que se usa acelerantes o retardantes de fragua con Zika. Y cuando se habló de eso, decían que malograba el concreto armado, y es mentira, porque después se llegó con los años futuros a decir, sí, tenía razón, hay que usar eso. Una pregunta tengo yo. Acabo de comprar un departamento en un edificio de 20 pisos en México, y yo estaba pidiendo para el seguro un certificado. Hay certificados, pero no nos dieron un certificado de que el edificio tiene la construcción segura para la cuestión sísmica, bueno, para la zona. ¿Hay certificados de estructura sísmica que los proteja? Porque por el seguro acá te piden eso, ¿no? El mejor certificado, Germán, que te pueden dar es que en la municipalidad esté al día todo el expediente técnico de dicho edificio. Con una base así, el seguro te asegura, porque tienes una base de que dicha municipalidad existe hasta el final. ¿Qué cosa es hasta el final?
quiere decir que cuando termina la construcción piden un documento, ¿no es cierto?, de la obra final, de la obra final. Ya. Y ese documento te va a servir para el seguro. Ahora, yo no sé si lo emite la municipalidad en México o no, porque el problema principal que en la Ciudad de México, ya lo dijo el arquitecto Julio, el problema es el suelo. Bueno, esto Entonces, no es en la Ciudad de México, es en Baja California, en el mar, cerca al mar, ahí frente al mar. Pero voy a hacer lo que me dice, voy a sacar esos documentos para llevar, porque el seguro me ha pedido y yo como un cojudo no lo pedí cuando compré, ¿no? claro, pero eso te lo tiene que dar la municipalidad de inmediato, porque no es un documento que se tiene que esconder. Al contrario, está al servicio del que va a comprar. Ya, Ok. ok. Julio, tengo una pregunta. Sí, Jorge. Mira, en ese último slide que mostraste, creo que tiene sentido en el caso de un movimiento telúrico estar alejado de las ventanas, ¿no? Y eso para evitar el corte por los vidrios, probablemente. ¿Cierto? Sí. Ok. Y existe la costumbre de que cuando hay un movimiento telúrico uno se pone debajo del dintel de una puerta. ¿Es eso un mito o tiene una base científica? A ver, supuestamente cuando uno hace una evaluación de la vivienda específicamente, se ubica en los lugares que son más seguros y los últimos en caer, vamos a decir. El último elemento estructural que se debe caer en una edificación es la escalera. Es lo último que se debe caer, porque si se cae la escalera, ya pues ya mejor todo el mundo que saque pasaje al cielo de una vez, y algunos al infierno, ¿no? Pero ya. Dentro de nuestra vivienda, lo más resistente son las famosas relación viga-columna, ¿no? Donde estén esas vigas, y específicamente las estructurales, las vigas peraltadas, las vigas de solera, es donde yo tengo que colocar específicamente muros. Debajo de un dintel, si es por ahí pasa una viga estructural, ¿no? Si no es una viga así de amarre, yo me puedo ubicar. Pero si no es, entonces no me serviría de mucho. Entonces yo me pongo en donde están las vigas. ¿De aluminio o de madera? Vamos, ahí vamos, primero, se puede decir donde el elemento estructural en conjunto funcione, porque el elemento estructural tiene que ser el último en caer, porque si se cae eso, ya pues, por eso le decía, escalera. ¿Pero la escalera, debajo de la escalera o dónde? No, no, ¿O por eso, la zona de la escalera, por ahí es donde voy a evacuar, pero, por ahí voy a evacuar, pero yo dentro de mi vivienda yo tengo que ubicarme en lugares donde estén las columnas y las vigas, las uniones, por donde pasen, ahí debo colocar. Es por eso que uno tiene que hacer una evaluación, dónde es la zona más segura, por dónde busca su plano, por acá están las vigas, aquí me paro, aquí es mi zona más segura. Es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Y una vez pasado el sismo, por eso le decía, evacuar, ya por las escaleras, ¿no? Por ejemplo, si por ahí alguien me dijo que vivía o tiene un edificio de 22 pisos, ya sabemos que los ascensores no funcionan. Tenemos que bajar escaleritas sí o sí, ¿no? Y porque algunas veces muchas personas se quedan dentro del edificio. La idea es, una vez pasado el sismo, se tiene que evacuar. ¿Por qué? Porque de repente el sismo ha ocasionado daños estructurales, ¿no? Yo he visto muchas edificaciones, ¿no?, donde se han hecho estudios que la gente se ha quedado pensando que ya pasó, y al segundo remesón ya se vino abajo la edificación. Entonces, la idea es que cada edificación que se ha hecho tiene una respuesta de que para mantener la edificación una vez pasado encima pueda aguantar, salir y evacuar. Tenemos que evacuar, sí o sí. Ángel, ¿tienes una pregunta? Ángel. Sí, sí. ¿Cuál sería la diferencia? He visto algunos edificios. Tu micrófono, Ángel. Ok, ¿ahora? Dale. Ya. No, ahí cuando están vendiendo algunos edificios, en la propaganda dicen antisísmico, y otros edificios que no dicen lo mismo.
¿Quiere decir que el edificio antisísmico hizo algo especial en el diseño? Claro, porque tiene elementos, por eso les digo, y ahí vienen los elementos, o puede ser un aislador sísmico que hace que el edificio se mueva, pero no se fracture. Están los disipadores, que son en medio de crucetas, esos, ¿no? Que hace que porque lo que va a pasar en la estructura es que se va a abrir y se va a contraer, se va a abrir y se va a contraer. Lo que hacen estos disipadores es que se abren, se regresan, se abren y se regresan y no se revienta. Entonces, uno cuando dice, diseños antisísmicos, uno tiene que ir y averiguar qué diseño antisísmico, aisladores, disipadores, como el péndulo aislador, ¿cuál es el que me estás poniendo? Porque bueno, otras te van a decir, no, solo es un diseño estructural, ¿no? Aporticado. Entonces, ahí no, esa es una manera que estamos hablando de hace 40, 50 años, que lo seguimos repitiendo. Entonces, son otros elementos los que se tienen que decir, qué tipo de elementos o qué tipo de equipos te están colocando para que puedas amortiguar ese edificio. Lucho Córdoba tiene una pregunta. Adelante, Lucho. Disculpen que entré un poquito tarde, tenía problemas con el internet. Yo quería preguntarle, bueno, tengo conocimiento que los temblores o los terremotos acá en Lima, y bueno, se supone que en toda la costa y en otras partes, California, etcétera, son por desplazamiento de placas hacia el continente, ¿no? Se desplazan sobre la placa continental. ¿La placa continental también se desplaza en sentido contrario? Es una pregunta. O sea, si las dos placas se desplazan así, o es una nomás que se desplaza encima de la otra, ¿no? Chocan los dos. Esa es una pregunta. La otra sería, si las placas al momento de desplazarse tienen protuberancias, tienen deformaciones, que es lo que hace que vibre el terreno. ¿No podría hacerse un estudio o con equipos electrónicos, qué sé yo, saber en qué momento la placa que está entrando tiene alguna deformación que es la que va a producir el temblor o el terremoto, y de esta manera poder predecirse, ya que se sabe, según lo que he escuchado, se sabe a qué velocidad se desplaza una placa sobre la otra. Al año no sé si son 2 centímetros, 3 centímetros anuales, pero podría haber algún equipo que, digamos, la placa se viene desplazando y por acá hay una protuberancia que al desplazarse una cantidad una distancia, pueda comenzar a producir ese movimiento, el temblor o terremoto. Y la otra pregunta sería, ¿cómo se produce un movimiento o un terremoto vertical u horizontal? ¿Y cuál es más dañino? Gracias. A ver, por ejemplo, a lo largo de la historia del mundo ha habido desplazamientos. Por ejemplo, África antes formaba parte era un gran continente y se ha ido desplazando. Pero son durante millones y millones de años. Es decir, es casi imperceptible. Es decir, tendría que pasar muchos años para decir ese desplazamiento o sentir ese desplazamiento. Las grandes montañas de Europa, el desplazamiento han ido formando las grandes cadenas montañosas también. Pero no, como digo, son años, millones y millones que no se podría determinar. Entonces, por eso que hasta ahora no hay, o por ahí debe decir, si lo vas a sentir un sismo, durante por lo menos un minuto, y eso, estamos hablando de tiempo. No hay manera de predecir un sismo hasta ahora. Punto 2, la segunda pregunta era sobre verticalidad horizontal. El sismo generalmente es a nivel de suelo. Las ondas son las que te puede hacer generar horizontalmente. Algunas veces la onda P es casi proporcional, entonces el sismo es de esta forma. Pero cuando las ondas en esta forma, el edificio es esto. Entonces, dependiendo de qué tipo de onda está llegando superficialmente, puede decir. Ahora, ¿cuál sería mayor
No, ahí no podría exactamente decirte cuál es, pero es dependiendo de la onda, cómo llega a la superficie. Luis. Ok. Ernesto Centeno tiene una pregunta, por favor. Y algo parecido a lo que estaba comentando Lucho, pero en realidad la idea es de que si hay evidencias serias de que de todas maneras va a pasar o va a suceder un sismo, ¿no? Y si también podemos saber cuándo va a pasar. Lo único es, INDECI, todos los institutos, lo único que sabemos es, estamos en zona de peligro, sabemos que en algún momento nos va a pasar un sismo, y ya, ese es el peligro. ¿Qué tan vulnerables somos? Es la evaluación que tenemos que hacer a todos los edificios, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad? La probabilidad de que se produzca el desastre. Entonces, es alto, es bajo, dependiendo de la vulnerabilidad y la capacidad que tengamos de reacción ante ese evento o ese peligro. Más no se puede hacer. Es decir que de acá a 10 años se va a producir el sismo, no se le puede decir. Nadie le va a decir eso. Es decir, no se puede predecir un sismo. Ni aquí, ni en Japón, ni en China, ni en Estados Unidos. Yo tengo otra pregunta. Hugo Nakasone tiene una pregunta, por favor. Sí, una pequeña pregunta. Simplemente, ustedes como especialistas en sismología, en temblores, terremotos, si tengo la opción de comprar un departamento en un edificio, ¿ustedes qué recomendarían? ¿La altitud, o sea, el número de pisos que tenga el edificio? ¿O un límite, por decirlo, ¿no? ¿Hasta cuánto podría escoger? Uno de 25, 20 pisos, o uno de 10 o 12 pisos, una cosa así. Ahí el arquitecto Rodolfo tiene más experiencia que yo en esto. Experiencia, pero no edad, por si acaso, siempre aclarando. Acá lo que se trata que de repente un edificio de 4 pisos se cae primero que un edificio de 30 pisos. ¿Y por qué? Porque no, pero se supone que si es que está construido con todas las reglamentaciones. El comportamiento estructural va a ser igual que el de 4 o 100 pisos. Si está bien construido, no hay ningún problema. Es como hace 30, 40 años atrás, cuando nos decían que solamente lo único que servía era el servicio, era el elemento constructivo tradicional. Si no se pone concreto, se va al agua todo. Mentira, porque hay sistemas prefabricados que son iguales que el sistema tradicional o quizás mejores. Es de acuerdo al tiempo lo que hace uno. No podemos seguir porque, dado que hay muchas personas acá de la promoción 6.4, a mí me encanta hablar, no tengo por qué mentir. Les voy a contar una anécdota. Cuando un muchacho de mi promoción, el señor doctor Augusto Castañeda, que ahora está en Estados Unidos, va a mi casa a ver a mi hijo mayor. Bueno, el bebé que estoy hablando ahora tiene 42 años, ¿no? Pero va a verlo a mi hijo porque estaba con fiebre y tendría 2 o 3 años o 4 años, no más. Él se sienta en la sala y nos comenzamos a conversar y ambos tomábamos un café, cuando dentro de su cuerpo suena algo extraño, como si fuese un pito. Y yo lo primero que hago y le pregunto, oye, compadre, ¿tú estás de robot o qué es lo que sucede? Y me enseñó un aparato que él me dijo se llama Viper. La verdad que yo nunca en mi vida había visto un Viper. Y tuve que contar lo que me había pasado, creo que semanas, a mis amigos, personas conocidas, que existía un pequeño elemento que me avisaba quién me estaba llamando porque era urgente, porque él me pidió, préstame tu teléfono. Y inmediatamente llamó.
Pero estoy hablando de una cosa de hace 40 años. Y ahora le voy a contar otra. Me voy a Estados Unidos y mi hermana vivía en Estados Unidos, también falleció, y me hizo un regalito, porque yo siempre supe que la mejor forma de medir algo era con una wincha. Teníamos que agarrar, medir, no seas malito, tú ponte en un lado y yo me pongo al otro. Y así medíamos. Y me regaló un aparatito muy pequeño, la mitad de repente ahora de un teléfono digital de lo que estamos acostumbrados, y me dijo, mira, aprieta ese botoncito rojo, y salió una luz roja. Y era simplemente lo que yo estoy contando, para medir. Pero ya no había necesidad de alguien que esté al otro extremo para agarrar la wincha. Y yo le dije, esto parece que es del cielo, porque justamente yo enseño el curso de construcción. Espérate un momentito, me dijo. ¿Por qué del cielo? Porque ya no necesito que nadie lo agarre por otro lado, es con un rayo láser y se acabó. Sí, pero tú no sabes leer lo que dice abajo. Era un elemento que parecía un elemento topográfico porque me daba el ángulo y me daba en grados. Y de acuerdo a lo que yo quería, iba jugando con ese elemento. Lo traje a Lima, le enseñé a mis alumnos y mis alumnos me dijo, usted nos enseñó que no existía otra forma de medir y sin embargo ahora se contradice y tuve que aceptar lo que había dicho un mes atrás, porque así es la tecnología. Entonces, la pregunta que usted me está diciendo, ¿cuál es más seguro? ¿4, 15, 80, 100 pisos? Si usted lo ha construido bien, bienvenido sea. No tiene por qué caerse. A no ser que pase usted, de acuerdo a los cuadros de Julito, del arquitecto Julio Martínez, y pasa de ahí ese cuadrito, de acuerdo al sismo, y tenga plena seguridad que se va a ir al cielo, pero no resiste absolutamente ninguna estructura tal intensidad del sismo. Gracias. Okay. El Mundo, Pedemonte tiene una noticia para todo el grupo, ¿no? El Mundo. El micrófono, El Mundo. Ahora sí. Sí. Quería comentarles a todos, bueno, nosotros sabemos que todos somos base 7. Yo no, yo soy base 5. Bueno, entonces no eres G64. Bueno, todos somos base 7. Ese es como la muerte, ¿no? Entonces, a estas alturas del partido, muchos ya estamos en nuestros carteles de invierno, estamos realmente disfrutando de la pensión, pero otros también queremos seguir en carrera, ¿no? Y es una gran noticia la que acaba de dar SUNEDU, dado que los títulos y grados que podemos obtener acá en el país son válidos en la Gran Bretaña. Es decir, si tengo un grado pues de maestro o de doctor o de bachiller, puedo hacer valer, digamos, mis conocimientos sin mayor trámite en Inglaterra o en Irlanda, ¿no? Todo lo que es la Gran Bretaña. Entonces creo que eso, pues, porque aquí ya nos pusieron pues el corsé de que después de los 70 ya no podemos trabajar y hasta los 75 en educación, ¿no? Entonces, creo que todavía tenemos cuerda para seguir dando, digamos, los que amamos por la docencia, por ejemplo, y tendríamos cupo en todo lo que es, en este caso, la Gran Bretaña. Eso es lo que quiero mencionarlo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta respecto al asunto del día?
Sí, Jorgito. Adelante. Sí, no, ese sistema de las sirenas, ¿se ha pensado en algún momento hacerlo en Perú? Cualquiera de los arquitectos. Arquitecto Martínez, por favor. A ver, lo que le decía, aquí en el Perú todavía no tenemos ese aparato que estaban comentando en México. Entonces, la anticipación. Entonces, no hay manera de colocar. Lo que sí podríamos, lo que sí hay es alerta de tsunami. ¿Ok? Porque el mar se retira. Cuando el mar se retira, ahí suenan las sirenas, específicamente en toda la ribera peruana, suena la sirena y la gente tiene que evacuar rápidamente. Eso sí existe. Más lo del terremoto no, porque el tsunami se retira del mar y tienes tiempo para poder evacuar. Eso sí, acá en el Perú sí existe, ¿no? Eso sí se puede. Pero el sismo, esto institucionalmente no hay. Por ahí el arquitecto o el mundo me va a preguntar. El mundo. Adelante con tu pregunta. Me acaba de comentar mi esposa de que aquí en Lince acaban de instalar un sistema que según, digamos, la municipalidad avisa, no sé con cuánto tiempo ni con qué, si es que hubiera un terremoto de 6 para adelante, dice, de 6 en adelante, ¿no? No sé, la verdad, hasta qué punto, digamos, de qué tecnología estamos hablando, la verdad. Sinceramente, pero aquí en Lince, la municipalidad sí he visto que lo ha promocionado como un gran logro. O sea, no sé, la verdad no sé. Me gustaría, en todo caso, que lo tengamos como algo de tintero para poder investigarlo, ¿no? Porque lo otro... ¿Me permites, Edmundo? Sí, sí, por favor. Mira, yo tuve la suerte de trabajar con la persona lo máximo de lo máximo en sismología, no solamente en el Perú, sino yo creo que en el mundo. El señor de señores Julio Currigo, ingeniero civil. Y él viajó no una vez, creo que 1000 veces al Japón, para informarse cómo podía ser posible de lo último, para ver, aprender y difundirlo, él, a una sociedad que firmó, que él fundó, la Sociedad Sísmica del Perú. Y nunca lo logró. Nunca. Porque él tenía, sí, efectivamente, una percepción mental, porque Dios le dio ese don, aparte de su sabiduría. Pero no era simplemente una sabiduría sísmica, sino era una sabiduría asociada, que era estructural, que es difícil que un ser humano lo tenga. Y yo tuve oportunidad no solo de conversar con él, sino convivir con él en varios terremotos. Y llegó él a una conclusión que no se puede, pues, no se puede. Ahora, que de repente, con pocos segundos, no sé, que se pueda no predecir, sino un aparato mejor que el del otro país te avise que ya hay el sismo. Pero cuando lo vas a sentir, pasa un poquito menos de un minuto, es diferente. Pero no te está prediciendo en absoluto. ¿No? No te está prediciendo. Lo de México sí definitivamente trabaja, pues, porque la onda, digamos, del... Se apresura de captarla. Exacto. Viaja, digamos, es una onda, digamos, que viaja en tierra, ¿no? O sea, tiene una velocidad, digamos, del sonido, ¿no? En cambio, la otra, pues, sabemos de que la velocidad del sonido está a 1000 kilómetros más o menos por segundo.
En cambio, la electrónica, pues, trabaja muchísimo más rápido, es casi instantánea. Entonces, esa diferencia que existe, dependiendo de la distancia que puede haber entre el epicentro y, digamos, y el centro de la población, esa distancia pues va a variar entre segundos y hasta máximo 1 minuto y quizás un poquito más, pero más allá no. Eso sí está probado, está funcionando. Lo que me acaban de mencionar, yo no sé si es ese mismo sistema el que han traído acá al INSE. No sé, la verdad eso es Sí. lo que sí con garantía que lo de México sí funciona y funciona así de esa manera. Claro que sí. Claro que sí. Ok. Arquitecto, lo que quería acotar es, generalmente estos aparatos, lo primero que va a sentir es el hipocentro, como le decía, el hipocentro es el lugar donde se produce dentro de la placa, es decir, el punto de la profundidad. Entonces, eso cuando llegue la onda a la superficie, ese es el tiempo que supuestamente, ese es el tiempo que tenemos nosotros para poder evacuarlo. Pero el tiempo es muy corto. El hipocentro no se puede calcular. Lo que sí se puede calcular es el tiempo que tiene el recorrido de la onda del hipocentro a la superficie. Eso sí lo puede evaluar, eso sí, pero predecir el terremoto en este punto bajo, nadie lo va a hacer. Posible. Va a ser bien difícil. Por eso cuando uno hace los conceptos hay que saber cuál es el hipocentro y cuál es el epicentro, la parte superior. Esto es lo que supuestamente es la diferencia de tiempo que puede haber calculado ese equipo que ahora me está comentando a eso quería dejar así subrayado. Pero como sismo no se puede predecir. Ok. Guillermo. Sí. Si no hay otra pregunta, creo que damos por finalizada esta charla. ¿Alguna otra pregunta? Raúl. Sí, tu micrófono, por favor. Dale. ¿Cómo están? Sí. Una consulta, tengo una curiosidad. En caso se produzca un tsunami, ¿es cierto de que esto afecta solamente a los distritos, digamos, La Punta, y no llega, digamos, a Jesús María, Pueblo Libre, o esto agarra todo Lima, en general Lima Oeste, Lima Centro, Lima Sur? ¿Cómo es eso? A ver, una de las cosas que nosotros debemos de evaluar son la zona, la topografía del terreno. Por ejemplo, la punta, Callao, está casi a nivel de mar. Entonces, si viene el tsunami, lo va a arrasar. Es decir, va a llegar con una intensidad, ¿no? Pero si estamos en Jesús María, estamos en la Magdalena, tenemos una especie de barranco, una altura diferente. Entonces, se va a amortiguar un poco esa zona. Entonces, el tsunami va a chocar. Es como si tuviera un rompeolas, ¿no? A diferencia, como decía, en las zonas que no tienen esa altura entre el nivel del mar y los distritos, ahí sí se lo va a llevar. Por eso que los distritos que más van a sufrir, yo le puse el mapa, en rojo estaba el Callao. ¿Por qué? Porque es la zona que está casi al nivel del mar. Se va a retirar y el mar va a arrasar esa. Pero, como le decía, la costanera está alta. Tiene como 50 o 100 metros, arquitecto. 100. Es bien difícil. Va a ser como un rompeolas ahí. Que va a amortiguar. Como una cosa anecdótica, quería recordar que Santa Rosa de Lima... Ese es en el caso de que sea un tsunami, ¿verdad? Sí. Santa Rosa de Lima dijo que en un momento el agua iba a llegar a la Plaza de Armas, ¿se acuerdan? Sí. Sí, pero va a llegar por la parte del Callao. En camión, Jorge. Es diferente. Son cosas diferentes, ¿verdad? Por el Callao, por eso te digo, Callao, todo Carmen de la Legua, va a entrar por la avenida Argentina, Colonial, por ahí puede llegar el agua, pero por el lado de Jesús María, no creo que por ese lado. Se refería a la Plaza de Armas del Callao.
Son niveles diferentes. No. Puede venir por el río Rímac. Es el optimista. Un aluvión. Una segunda pregunta, por favor. Sí, en caso se supere esto y digamos se diese, ¿no? Se diese, como dicen que es ya inminente, que se va a dar, todos hablan de la previa, ¿no? Del minuto, de los segundos, pero no sé si nos pueden dar una pincelada de cómo es el post-evento, ¿no? Y que asumiendo que nos salvamos, pero cómo quedamos, cómo cambia nuestra economía, ¿no? Nuestra economía, cómo es eso, ¿no? Nuestras propiedades se deprecian, se van a cero. ¿Qué sucede ahí? ¿Cómo es? A ver, lo último, lo que leía del ingeniero Kuroiwa y de estudios que habían hecho ingenieros previos a la mayoría de las viviendas de autoconstrucción se caerían. Es decir, estamos hablando de Lima, estamos hablando de un 30 a un 40%. Eso estamos pérdidas de vida, estamos hablando, como le decía al comienzo, que cada familia así, ¿no? Que cada familia iba a llorar un muerto. Así sería como una situación post-traumática. Y levantarnos de eso, imagínense, por eso digo, comparar esa catástrofe que se sufrió en Pisco, que se ha tenido que pasar como 10 años para levantar una pequeña ciudad, levantar Lima, que tiene millones de personas, va a ser, pero faraónica, pues la cosa. Y por eso que nosotros hay que darle gracias a Dios, a Taita Papá, al Señor Milagros, a todos, que no se produzca el sismo, ¿no? Porque muchas veces culturalmente no estamos preparados, de verdad que no estamos preparados porque no sabríamos qué hacer. Es decir, cuál sería nuestra capacidad de reacción. Una vez que veamos casas derrumbadas, ¿qué hacemos? ¿No? Ir a ayudar, recoger, sacar, ¿qué hacemos? Nosotros no sabemos ni qué hacer dentro de nuestra casa una vez terminado el sismo. Pasado el sismo, nos dicen que hay que apagar las luces, bajar las llaves, bajar la llave del gas, bajar la llave del agua. Pregunto acá, la mayoría, ¿ustedes saben dónde está su tablero general, dónde está su gas para cerrar una vez, porque a la hora de evacuación tienes que cerrar todo eso, porque de repente puede haber una falla y puede explotar. Entonces, esas cositas no las tenemos preparadas todavía. No hay una conciencia cívica en la población. Y el problema es que si nos pasa, nos va a agarrar, pero bien así a contrapié. Ángel, ¿tienes una pregunta o un comentario? Ángel. Micrófono. Ángel, tu micrófono. Ahora sí. Ahora sí. Sí, no sé por qué he estado entrando y desconectándome, digamos, por minutos. No sé si se ha hecho otra pregunta. Creo que el arquitecto Paz ha trabajado en las municipalidades. Yo puedo ir a la municipalidad e informarme si el edificio, si un edificio en particular está construido con, digamos, la construcción es antisísmica. ¿Esa información está en las municipalidades? Sí, Ángel, porque una vez terminada la construcción hay una recepción final de obra donde participa el propietario, donde participa el que ha construido y eso tiene que estar plasmado en el expediente de recepción final de obra de todas las construcciones que abarca dicha municipalidad. Por supuesto que sí. ¿Y esa información es pública? O sea, ¿yo puedo ir a recabar esa información de la municipalidad? Si tienes un documento que eres propietario de un departamento y el edificio tiene 100 departamentos, no hay ningún problema. Tú no vas a ser solo propietario. ¿Qué es lo que tendría que buscar en los papeles? En toda municipalidad existe una gerencia general de obras privadas, porque eso pertenece a obras privadas.
Y en esa gerencia general de obras privadas se pide el documento oficial, que es un expediente técnico, y una de las últimas páginas es la recepción final de la obra. Sin esa recepción final de la obra, no hubiese podido vender el propietario el departamento que estás habitando. Ok, gracias por la consulta gratuita. Ok, Gracias. bueno, creo que hemos agotado el tema y las preguntas. Agradezco la participación del arquitecto Rodolfo Paz y también del arquitecto Julio Martínez, y a todos por su asistencia el día de hoy. Yo creo que hemos aprendido bastante, ¿no?, sobre sismos y podemos protegernos un poco mejor de ahora en adelante. ¿Ok? Muchas gracias. Luego, Cuídense agradece. todos. Nos vemos, nos vemos. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Un buen fin de semana. Gracias a los expositores. Gracias. Gracias a Ok, ustedes. Nos vemos. Chao, chao. Chao, Julio. Chao, Rodo.